Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes nuevamente bienvenidos a este espacio del Seminario de Fundamentos de Doctrina del Ministerio Semilla de Vida. Hoy quiero agradecer al Señor por este tiempo, agradecer a Dios por la bendición que nos regala de nuevamente encontrarnos, ya sea en esta transmisión en directo o en cualquier otro momento en que recibas esta enseñanza, ya sea por Facebook, ya sea por YouTube o ya sea por cualquier medio que te llegue esta, digamos, esta enseñanza a tu corazón. Que el Señor siga añadiendo bendición a su palabra para que ella tenga un propósito de crecimiento, de edificación y de mucha bendición para tu propia vida, para cada vida que hoy se conecta en esta transmisión y para cada persona que hoy dice yo quiero y necesito aprender mucho más de la palabra. Quiero agradecerle a Dios y a cada uno de ustedes su presencia. Agradecerles también la transmisión de compartir esta enseñanza con otras personas. Agradecer el que ustedes estén allí orando por este ministerio, acompañándonos desde la distancia, diciéndonos, aquí estamos. Cada milagro, cada testimonio que ustedes nos comparten, cada palabra de la que el Señor ha hecho uso para bendecir tu vida y que ustedes nos han retribuido con un testimonio, eso inspira nuestro corazón y motiva nuestra vida. Quiero agradecerles a ustedes por ello y desde luego y por supuesto al Señor por esa bendición. No solamente de este seminario de Fundamento de Doctrina, que hoy llegamos al capítulo número 12, también aquellas personas que nos acompañan en las transmisiones o en el compartir el mensaje de aliento del cielo. Que el Señor los bendiga de una manera especial. Esta semana Dios nos habló y nos seguirá hablando en su palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y cada día que nosotros la recibimos en el corazón y la atesoramos en nuestra alma, eso desde luego que nos bendice. Quiero seguirme uniendo en oración por las personas que en este momento están luchando, por cada una de las personas que en este momento está peleando la buena batalla y vamos a orar nuevamente por cada persona que nos ve en este momento, pero también por cada persona que hoy está luchando contra el COVID, esa pandemia que ha golpeado tanto al mundo, que ha sacudido a la humanidad, pero que de alguna manera Dios la ha usado, ¿cierto?, para llevar la gente a que se rinda al cielo, que la gente levante su mirada a Dios y para que la gente pueda decir, ¿sabes qué? Necesito a Dios en mi vida. Esto ha traído, dice la Biblia, que a los que amamos a Dios todo obra para bien. Y aunque Dios no fue el que envió esta pandemia, es causa del pecado, es causa de la contaminación y de una tierra enferma. Pero Dios sí utiliza circunstancias como estas para bendecir, para mostrar milagros, para traer testimonios, para acercarnos mucho más a Él y enseñarnos sus tesoros, sus secretos y sus bendiciones. Vamos a orar y vamos a darle gracias por este tiempo. Padre, gracias te damos en este momento por esta enseñanza que hoy nos regalas para poderla compartir con nuestros hermanos. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que los bendigas con toda bendición espiritual. Bendigo sus vidas, bendigo sus familias, bendigo, Señor, sus economías. Señor, aquellos que en este momento están viviendo, que fueron diagnosticados con el COVID-19, Señor, que se están sintiendo en mal, Señor, o que están viviendo una situación adversa, ya sea desde el punto de vista de salud o de su hogar, su familia, su economía, su vida laboral, Señor. Glorifícate de una manera tal, Señor, que nosotros cada día podamos tener un testimonio y contar y decir, Señor, que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Gracias porque, como dijo el salmista, por ti no hemos sido consumidos. Tu gracia nos ha guardado, tu bendición nos ha sostenido. Gracias te damos por este tiempo y declaramos en el nombre de Jesús que día a día veremos tu gloria en la tierra de los vivientes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Voy a leer para ustedes de la Escritura. Voy a comenzar leyendo dos pasajes que me van a permitir compartir la enseñanza del día de hoy. Hoy continuaremos hablando del Espíritu Santo. Y vamos a seguir hablando del Espíritu Santo porque la gente necesita, a veces la gente cuando tiene un concepto de Dios solamente piensa y habla de Dios, 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 y en algunas ocasiones la gente hace referencia a Jesús, a Cristo, pero cuando se trata del Espíritu Santo, mucha gente no tiene mucha información. Mucha gente no tiene mucho conocimiento y eso los ha llevado a que
no puedan tener una relación mucho más hermosa, directa y creciente con el Espíritu Santo, sino que a eso les ha restado, en cierta manera, el nivel de poder que la Biblia dice que el Espíritu Santo traería a aquellos que se hayan rendido a Cristo. Así que quiero que leamos estos dos pasajes, por ejemplo, el Evangelio de Juan, el capítulo 14, en el versículo 15, dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y sigamos en ese mismo espíritu, en el capítulo 14 y en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, Jesús nuevamente hace referencia al Espíritu Santo. Y mira lo que dice el Señor aquí en el capítulo 16, dice, versículo 7, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y más adelante en el versículo 13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Dice el versículo 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahí encontramos, de alguna forma, el carácter, miramos el ministerio del Espíritu Santo, cuál era el propósito por el cual Él estaría en la iglesia. Mira, semana pasada estuvimos hablando en generalidad de lo que es el Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo, cuál es su obra, pero quiero que en este momento nos detengamos a entender la importancia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es importante, tan importante es que el Señor le dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén, quédense hasta que sean revestidos de poder desde lo alto. El Señor había prometido allá en el capítulo 2, versículo 28 del profeta Joel, el Señor había dicho que en los posteriores tiempos Él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Pero en el capítulo 2 del libro de Hechos, ese espíritu comenzó a mostrar su gloria, a traer una unción de poder, de transformación, de renovación. Y fue tan glorioso lo que ocurrió, no solamente en el aposento alto, en aquel momento y en aquel pasaje donde dice la Biblia que 120 congregados allí recibieron al Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y la evidencia y la manifestación de lo que ocurrió allí fue glorioso, pero lo sorprendente y lo contundente fue lo que comenzó a ocurrir después de esa manifestación. A veces la gente va a la iglesia y siente la manifestación, siente un calor en el cuerpo, se le eriza la piel. Hay gente que puede sentir una manifestación del Espíritu Santo, pero se queda allí, se queda en la experiencia cúltica, se queda en el tiempo de la oración, se queda en el espacio de la alabanza, de la adoración, de la exaltación. Allí se queda. Lo que ocurrió en el capítulo 2 del libro de los Hechos trascendió de tal manera que la historia de la iglesia primitiva, de esa iglesia neotestamentaria, fue gloriosamente impactada y tremendamente bendecida por causa de que el Espíritu Santo no simplemente hizo una aparición fortuita, no, Él lo que hizo fue quedarse. Se quedó en medio nuestro. Dice, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Y no solamente los acompañó a causa de la nostalgia que les producía a los discípulos saber que Jesús se iría al cielo. Ahora el Espíritu Santo los acompañaría, les enseñaría, les hablaría, les mostraría su propósito, les entregaría las estrategias para evangelizar. La iglesia se volvió poderosa, los testimonios fueron grandes, los milagros eran contundentes, eran poderosos. Los milagros de los evangelios eran milagros de Cristo. Eran milagros a los del Nuevo Testamento, allí en el capítulo 2 y consecuentemente en todo el capítulo, en todo el libro de los Hechos, vemos los milagros
del Espíritu Santo en la vida de los discípulos y cómo estos, ya sin la presencia de Jesús, fueron revestidos de una autoridad poderosa para testificar y para ministrar al mundo el mensaje de salvación. Hoy quiero que hablemos de ese Espíritu. Y quiero que lo miremos desde dos perspectivas importantes. En semanas anteriores hemos venido hablando de Dios y estuvimos hablando de la Trinidad y hablamos de que el Espíritu Santo es Dios, que no es una fuerza, que es una de las personas de la Trinidad. Eso lo compartimos en semanas anteriores. Hoy quiero que hablemos un poco de la personalidad. Sí vamos a hacer un poco de remembranza del por qué la Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios. Y eso es importante. Pero entendiendo la palabra, debemos decir y comenzar expresando que el Espíritu Santo es una persona. No es un ser humano, no es una persona humana, es una persona espiritual, una persona divina. Y cuando hablamos de personalidad, lo que estamos diciendo es que el Espíritu Santo tiene pensamientos, sentimientos, emociones, tiene voluntad. Y una de las cosas que la iglesia y que cada creyente debe entender es que con el Espíritu Santo podemos tener, al ser una persona, una relación, podemos tener comunión, podemos tener intimidad. En la Biblia nos damos cuenta que el Espíritu Santo tiene algunas características propias de la personalidad. Le decía, pensamientos, sentimientos, emociones y voluntad. Y hoy vamos a tratar de sustraer algunos pasajes de las Escrituras que nos hacen referencia a cómo es que el Espíritu Santo manifiesta sus atributos de personalidad. Por ejemplo, encontramos en la Biblia que el Espíritu Santo es inteligente. Y para que algo sea inteligente, tiene que, por supuesto, tener mente. Y en el caso del Espíritu Santo, ya no sería algo, sería alguien. Dice el Espíritu, versículo 10 de la primera carta a los Corintios, dice, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo del corazón de Dios. El Espíritu Santo tiene inteligencia, la capacidad de escudriñar los tesoros de la divinidad y también tiene la capacidad de escudriñar lo que existe en el corazón de los hombres. El Espíritu Santo tiene sentimientos y dice la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 30, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. Quiere decir que el Espíritu Santo se puede entristecer. Ahora, ¿qué entristece al Espíritu Santo? Obviamente y notoriamente el pecado. Por eso dice la Biblia que no lo contristemos. El Espíritu Santo tiene voluntad. Y lo vemos en el libro de los Hechos, cómo el Espíritu Santo fue el director, digamos, de la obra evangelizadora. Vemos cómo el Espíritu Santo le decía a los discípulos, vayan acá, no vayan allá, hagan esto, no hagan esto. Encontramos, por ejemplo, en el pasaje de primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 11, haciendo referencia a los dones espirituales de los que hablaremos la próxima semana, dice, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Eso quiere decir que el Espíritu Santo es una persona. Y fíjense que cuando miramos no solamente lo que tiene que ver con sus características de personalidad, sino que miramos las características de su actuar. Por ejemplo, encontramos que el Espíritu Santo enseña. Él es el maestro por excelencia. El maestro de maestros es el Espíritu Santo. Dijo Jesús, Él os enseñará toda verdad. Juan capítulo 14, versículo 16. Él guiaría, dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo guía, dirige, orienta. Cuando no sepas qué hacer, cuando tu mente se nubla, cuando tu alma se abate, cuando tu angustia te inunda, es el momento de decirle, Espíritu Santo, guíame a toda verdad, dirígeme. El Espíritu Santo lo hará. El Espíritu Santo comisiona, en el caso del ministerio, en el caso de la iglesia, de la obra. ¿Y por qué la iglesia se ha vuelto poderosa? ¿Por qué la iglesia de Cristo tiene tanta contundencia? Ni las grandes multinacionales que han subido y han bajado, ni los grandes imperios que se han acabado, han tenido tanta gloria como la ha tenido la iglesia de Cristo. ¿Y sabes por qué? Porque es el Espíritu Santo quien la conduce y quien la dirige. Si la iglesia fuera conducida meramente por seres humanos, la iglesia hace mucho se hubiese acabado. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo, como en el libro de los Hechos,
hoy día también dirige a la iglesia. Dice el pasaje de Hechos, capítulo 13, versículo 4, ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y allí navegaron a Chipre. Fíjese que era el Espíritu Santo el que hacía todas y cada una de estas acciones. El Espíritu Santo le mandó a los apóstoles escoger a uno u a otro. En el capítulo 13, versículo 2, dijo el Espíritu Santo, dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que yo los he llamado. Mírate que en el capítulo 16, versículo 6 de ese mismo libro de los Hechos, vemos al Espíritu Santo prohibiendo algo. Mira, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. Es algo maravilloso ver cómo el Espíritu Santo dirigía. Y si nosotros, la iglesia, los creyentes, los ministros, los predicadores, si somos guiados por el Espíritu Santo, la contundencia del mensaje y la poderosa unción de la palabra traerá maravillosos efectos en la vida de los hombres. El Espíritu Santo refrena, como lo vemos en capítulo 6, versículo 3, lo que ocurrió allá en el diluvio y todo lo que sucedió posteriormente es consecuencia de que el Espíritu Santo contuvo la iniquidad que había en aquella hora. El Espíritu Santo intercede. Romanos 8:26 dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, mas el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué lindo saber que el Espíritu Santo te guía a la oración. A veces tú estás orando y a veces no sabes qué hacer. Pídele, Espíritu Santo, ayúdame a orar. Y el Espíritu Santo te va a ayudar a orar. Cuando tú dependas del Espíritu Santo, tu oración se volverá más fuerte, más contundente, más poderosa, más sublime, porque dejará de ser una oración mecánica, rutinaria, superficial, para convertirse en una oración contundente, de profundidad, de crecimiento y de testimonio. El Espíritu Santo habla, dice Juan 15:26, cuando venga el Consolador, Él que yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, dice, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Lo que nosotros necesitamos de la palabra, la pone el Espíritu Santo en los predicadores, la pone en las circunstancias para que lleguen directamente al corazón. ¿Por qué crees tú que a veces la gente está en un culto, está en una administración, está en una enseñanza y de repente el predicador se dirige? Tú piensas que el predicador te está mirando a ti. No, es el Espíritu Santo. Y a veces la gente dice, ¿y quién le dijo al pastor lo que yo estoy viviendo? Nadie. Es el Espíritu Santo que te está hablando a ti. Cuando el Espíritu Santo habla y ministra y trasciende en el corazón de los hombres, entonces se produce el efecto sanador, restaurador y transformador que la palabra produce en la vida de las personas. El Espíritu Santo consuela. Y esa expresión de consolador, en estos días donde tanta gente ha visto el dolor a flor de piel, sabes que el Espíritu Santo, que es el consolador, esa palabra consolador se utiliza de un idioma griego, parakletos, que tiene que ver como el consejero, como el que acompaña al dolido, al abatido, al afligido. Es el Espíritu Santo quien lo hace. En estos días, ¿sabes qué? Si estás atribulado, si estás angustiado a causa de un diagnóstico, a causa de un familiar enfermo o a causa de la pérdida de un ser querido, dile, Espíritu Santo, consuélame. Él es el consolador por excelencia. Las palabras de los hombres te podrán de pronto aliviar un poco. El que alguien te escuche te podrá traer un poquito de tranquilidad, pero solo habrá consuelo, fortaleza y calma en tu alma cuando es el Espíritu Santo quien ministra. Por eso dice, os dará otro consolador. El Espíritu Santo es el que enseña y además recuerda las enseñanzas de Jesús. Dice el capítulo 14, versículo 26, y lo leíamos hace unos instantes, Él les recordará las palabras de Cristo. Y ahí encontramos nosotros en la palabra al Espíritu Santo recordándole las predicaciones. Cuando usted comienza a mirar el primer discurso, el primer mensaje, la primera predicación de Pedro, del tímido Pedro, del cobarde Pedro, fue una cosa contundente. Pedro predicó, dice, lleno del Espíritu Santo, con un denuedo extraordinario, con una unción impresionante, porque el Espíritu Santo le recordó. Hay gente que no tiene conocimiento, hay gente que inclusive tiene problemas a la hora de hablar, que tiene miedo al público, que es tímida. Cuando llega el Espíritu Santo y lo visita y lo llena. El próximo jueves vamos a estar hablando del bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia física inicial
de hablar en otras lenguas. Eso lo estaremos compartiendo la próxima semana. Quería decirlo esta noche, pero yo prefiero tomarme el tiempo la próxima semana para hablar acerca del bautismo en el Espíritu Santo y también para hablar de los dones espirituales. Como dijo Pablo, no ignoréis los dones espirituales. Hay muchas iglesias hoy en día que ignoran el mover del Espíritu Santo y por lo tanto son iglesias vanas, vacías, son iglesias donde no se siente la gloria de Dios porque son iglesias apagadas desde su propio corazón. El Espíritu Santo encontramos en la Biblia en la Biblia se le atribuye al Espíritu Santo algunas características de personalidad. Por ejemplo, el Espíritu Santo puede ser obedecido o puede ser desobedecido. Dice la Biblia en el capítulo 10, versículo 19 del libro de los Hechos, el Espíritu le dijo a Pedro, he aquí 3 hombres te buscan, levántate y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Para que Pedro pudiera tener eso tan claro, fue porque el Espíritu Santo lo colocó en su corazón. Al Espíritu Santo se le puede mentir. Hechos capítulo 5, versículo 3, vemos a Ananías y a Zafira mintiéndole a Dios, mintiéndole al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se le puede resistir y algunos lo han hecho. Hechos 7:51 dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. La gente no puede suponer que un personaje, una persona como la que leemos en la Biblia, es una fuerza, es un ser impersonal. No, Él es la tercera persona de la Trinidad. Tanto que dice la Biblia que cualquiera que blasfeme contra el Padre o contra el Hijo le será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Eso está ya en Mateo capítulo 12, versículo 31. El Espíritu Santo se le puede entristecer, ya lo veíamos ahorita en Efesios 4:30. Al Espíritu Santo se le puede hacer afrenta, y eso lo leemos en Hebreos 10:29. Ahí encontramos aquel que hace afrenta, el volver atrás, el pisotear la sangre del cordero, el tener por inmunda la sangre del pacto. Es simplemente afrentar al Espíritu Santo. De hecho, la blasfemia contra el Espíritu Santo, la Biblia la considera el pecado imperdonable. ¿Y eso por qué? Porque la blasfemia contra el Espíritu Santo es atentar contra aquel que convence de pecado, de justicia y de juicio. Una persona que blasfema contra el Espíritu Santo hace afrenta directa a aquel que se encarga de consolar, pero también de redarguir, de convencer al hombre de pecado. Al Espíritu Santo se le puede estorbar. Lo leemos allí en las Escrituras y también dice la Biblia que se le puede apagar. El consejo de Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 19 fue, no apaguéis al Espíritu. Eso quiere decir que nosotros debemos avivar la comunión, la entrega y la unción que por supuesto el Espíritu Santo nos quiere regalar. Ahora, dijimos entonces con todos estos versículos que obviamente son simplemente una selección de los múltiples versículos de la Biblia que hacen referencia a esa capacidad del Espíritu Santo de mostrar su personalidad. Tenemos que añadir algo y es la divinidad. Aunque en lecciones anteriores estuvimos mencionando esa contundencia y por qué la Biblia muestra al Espíritu Santo como Dios, vamos a hacer una remembranza en esta hora de por qué la Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios. Y eso confirma y afirma, lógicamente, lo que es la Trinidad. Encontramos en la Biblia que hay pasajes en las Escrituras en las que se coloca al Espíritu Santo en el mismo sitial, en la misma condición de divinidad en la que se encuentra el Padre y el Hijo, es decir, ostentando esa misma connotación y eso, por supuesto, hablando de esa igualdad, para decírselo de otra manera. En la Escritura encontramos, por ejemplo, características que encontramos en el Espíritu Santo, como por ejemplo la omnisciencia. Decíamos hace unos instantes en la primera carta a los Corintios 2:10 que el Espíritu Santo todo lo escudriña, es decir, el Espíritu Santo es omnisciente, conoce los pensamientos y las intenciones del corazón de cada ser humano. Eso obviamente solo lo puede hacer quien es Dios. Es omnipresente.
No hay un lugar en la tierra donde el Espíritu Santo no esté. El Salmo 139, en el versículo 7, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. El Espíritu Santo está en todas partes. Y está en todas partes que el Espíritu Santo puede vivir en cada creyente en cualquier parte del mundo. Tú y yo, cuando recibimos a Cristo, dice la Biblia, somos templo del Espíritu Santo. Y usted lo puede corroborar en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. Y eso obviamente muestra que el Espíritu Santo puede estar en todas partes. El Espíritu Santo es omnipotente. Leemos allá Génesis 1:2 cuando dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Esa manifestación de la creación en la que el Espíritu Santo intervino de una manera contundente y poderosa habla de su divinidad. Además encontramos en la Biblia, por ejemplo, hechos como por el hecho de que Él es la verdad. Y Jesús también dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En primera de Juan 5:6 dice que el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, haciendo nuevamente una equiparación a la persona de Jesucristo. El Espíritu Santo da vida, así como Jesús dijo que daría vida, el Espíritu Santo daría vida. Romanos 8:2 dice: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso lo encontramos en las Escrituras. El Espíritu Santo da sabiduría porque tiene sabiduría. Dice ya la Escritura en el capítulo 40, versículo 13 del libro de Isaías: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? El Espíritu Santo tiene la inteligencia divina porque Él es Dios. El Espíritu Santo crea. El Espíritu Santo inspira. Las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Allá dice la Biblia que ninguna palabra de la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El director de la escritura o de la redacción de la palabra es lógicamente el Espíritu Santo, y eso lo leemos en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Él fue el que engendró a Jesús en el vientre de María, Lucas 1:35. Él es el que convence a los hombres. Nadie puede convencer a los hombres, solamente el Espíritu Santo. Juan 16:8. Él es el que regenera. Juan 3, versículo 5. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Y nadie puede ser regenerado porque quiera cambiar. La gente no puede decir: hoy quiero cambiar. No, la gente solo cambiará y será regenerada por el nuevo nacimiento, por la palabra y desde luego por la acción directa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo santifica. Lógicamente encontramos que dice la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, Dios nos ha escogido para salvación mediante la santificación por el Espíritu y fe en la verdad. Y esta cantidad de versículos nos hacen referencia a que en las Escrituras vemos al Espíritu Santo no solamente mostrando su personalidad, sino también mostrando su divinidad. Y en la Trinidad encontramos, hay una distinción, pero también hay una complementariedad maravillosa. Encontramos la distinción porque en momentos y circunstancias particulares vemos al Dios Trino manifestado de manera concomitante en la creación, en el bautismo de Jesús. Encontramos pasajes en los que hace referencia a las tres divinas personas de forma simultánea. Por ejemplo, voy a mencionarles algunos pasajes. Dice, por ejemplo, primera carta de Pedro 1:2, ahí hace referencia al Espíritu Santo, al Padre y al Hijo. Encontramos pasajes como, por ejemplo, hay una cantidad que estoy apurado aquí, pero trato de decir lo básico. En cuanto a la complementariedad, nos debemos dar cuenta de lo siguiente. El Padre confiere la salvación, el Hijo conquista la salvación en la cruz del Calvario, pero el Espíritu Santo es el que se encarga de afianzarla y colocarla en el corazón del creyente como una hermosa realidad. El que tú te sientas hijo de Dios, el que tú te sientas salvo, el que tú te sientas perdonado, es algo que produce el Espíritu Santo en la vida de una persona. El Espíritu Santo es aquel
que se encarga de hacer viva la palabra para la salvación y la transformación de los hombres. Ahora, eso en cuanto a lo que es la personalidad, la divinidad del Espíritu Santo. Pero mencionemos un poco lo que tiene que ver con la obra. Y aunque en estos pasajes y versículos que acabamos de leer, de alguna manera hacemos referencia a qué es lo que hace el Espíritu Santo, debemos darnos cuenta de algo, y es lo siguiente: el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que tiene como función principal dentro del plan salvador llevar a los hombres a los pies de Cristo. Por eso dice: Él me glorificará a mí mismo, tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo no buscaba su propia gloria. Él era el encargado, y es el encargado, de llevar a la humanidad perdida en sus delitos y pecados a un convencimiento de su condición pecaminosa, para que vengan a Cristo y se rindan a sus pies, y luego poder producir una obra de regeneración, de santificación y de transformación que se completará cuando termine allí la obra salvífica, que es cuando el Señor Jesucristo venga a rescatar, a redimir a la humanidad, a la iglesia de Cristo que ha sido perdonada, y se producirá lo que se llama el arrebatamiento de la iglesia, la resurrección de entre los muertos, y bueno, eso lo hará el Espíritu Santo. Cuando miramos al Espíritu Santo actuando, nos damos cuenta que el Espíritu Santo actúa tanto en el inconverso como actúa en el creyente y con la iglesia. Cuando digo el creyente, estoy hablando de la relación y la manera como el Espíritu Santo mueve su gloria y su gracia para la vida de cada creyente, y también hacer referencia a cómo el Espíritu Santo se mueve en medio de la iglesia. Hablemos un poquito de la relación del Espíritu Santo con los inconversos. Mira, le decía en el capítulo o en el libro de los Hechos, es el Espíritu Santo el encargado de conducir y dirigir la obra de la evangelización. Pues es el Espíritu Santo aquel que se encarga de llevar a las personas a un convencimiento. Dice la Escritura en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, versículo 18, dice: cuando Él venga, el Espíritu Santo, dice, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El que se encarga de llevar al hombre a entender a través de la predicación de la palabra su condición pecaminosa, para comprender de esa forma el sacrificio salvador y la obra maravillosa de gracia que Dios le ha entregado, es el Espíritu Santo. Él es el que convence, Él es el que produce en los hombres a través de la palabra la conversión. Usted puede ir a una iglesia porque alguien lo invitó, porque alguien lo agarró y casi que lo obligó. Pero el único que puede producir en el hombre la necesidad de Dios es el Espíritu Santo. El que puede producir en el corazón de los hombres la rendición a la obra redentora es el Espíritu Santo de Dios. Porque por iniciativa del Espíritu es como la gente puede ser salva. Dice primera carta a los Corintios 12:3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. O sea, nadie se va a rendir al señorío de Cristo y obviamente a la obra redentora si no es por el Espíritu Santo. Cuando una persona se da cuenta de su condición pecaminosa, porque la gente puede darse, que una persona vaya a la iglesia porque siente una necesidad de un milagro, que la gente necesita una sanidad, provisión económica, restauración familiar. Eso puede hacer que la gente llegue a la iglesia, pero que la gente se rinda a los pies de Cristo y comience una vida nueva, no lo puede hacer nadie, ni el dolor, ni la enfermedad, ni la escasez, ni la aflicción. Solo el Espíritu Santo, cuando la gente se convence de su condición pecaminosa. El nuevo nacimiento no es que la gente vaya a la iglesia porque tiene una necesidad. El nuevo nacimiento es cuando la gente se rinde a los pies de Cristo, porque Jesús se hizo real a través de la manifestación y del ministerio del Espíritu Santo. Cuando una persona tiene esa convicción, entonces, como Tomás aquel día, postrado a los pies de Cristo, dice: Señor mío y Dios mío. El Espíritu Santo comienza el proceso
de la evangelización y también completa ese proceso llevando a la gente a los pies de Cristo. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 dice: pero nosotros debemos dar gracias siempre a Dios respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Segunda Tesalonicenses lo encontramos ahí de esa manera. Ahora, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. De manera que es el Espíritu Santo el que lleva a una persona a rendirse a Cristo. Dice Juan 3:5, Jesús lo expresó: de cierto os digo, que el que no naciere del agua, de la palabra y del Espíritu, no puede ver ni puede entrar al reino de Dios. Santiago 1:18 dice: él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él, el Espíritu Santo, nos hizo nacer por la palabra. Mira, lo que hace que la palabra tenga tanto poder en medio del dolor, en medio de la necesidad, en medio de la aflicción, en medio de la crisis más aguda, una porción de las Escrituras llega a tu corazón y tiene tanto impacto, no por el texto, sino por la unción que el Espíritu Santo le imprimió a estas palabras para que llegaran justo a tu corazón en el momento de tu mayor necesidad. El Espíritu Santo llega al corazón del creyente y no solamente llega para, como cuando, que lo decía yo la semana pasada y siento repetirlo en este momento, así como el Espíritu Santo cogió a los magos que venían de Oriente y los llevó hasta Cristo, igualito hace el Espíritu Santo. Aquella estrella de Belén, que fue una simbología muy hermosa para referirse al Espíritu Santo, asimismo es el Espíritu Santo aquel que se encarga de llevar a los inconversos a los pies de Cristo. Y eso es impresionantemente hermoso cuando una persona, el milagro más grande no es que a la gente le aparezca plata en la cuenta, el milagro más grande no es que la gente salió de cuidados intensivos, el milagro más grande no es que la gente se casó porque ya se había pasado la época del casamiento, el milagro más grande no es la restauración no, el milagro más grande es la salvación de un alma, el nuevo nacimiento en la vida de una persona, y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que nos hace hijos de Dios. Gálatas 4:6 dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Dice Hechos capítulo 19, versículo 2, que cuando tú y yo fuimos salvos, inmediatamente recibimos al Espíritu Santo. Así que la salvación implica que inmediatamente se nos entregan unas arras. Cuando hacen un negocio allá en una notaría, hay que firmar un contrato de compraventa, ¿cierto? Cuando ya se firmó, se entrega algo que se llaman unas arras, una cuota inicial. Vamos a decirlo de esta manera: el que tú tengas al Espíritu Santo es la cuota inicial, son las arras de la redención eterna. El Espíritu Santo en ti y en mí es una confirmación poderosa de que Dios lo que comenzó en nosotros lo terminará. Por eso lo leemos allí. Dice Romanos 8:9: si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Pero quien tiene al Espíritu de Cristo, quien tiene al Espíritu Santo, él es de Dios. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? Luego, cuando una persona ya pasa de muerte a vida a través del nuevo nacimiento, el Espíritu Santo se encarga de introducirlo en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, y comienza en la vida del hombre un proceso glorioso de transformación, de renovación y de avivamiento que indudablemente y sin ningún tipo de limitación el Espíritu Santo comienza a hacer en la vida del creyente. Primera carta a los Corintios 12:13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Mira, el que haya hermandad en medio de una iglesia,
el que haya fraternidad del cristianismo. No importa a qué iglesia tú asistas, no importa a qué congregación tú pertenezcas. Cuando una persona se identifica con otro creyente, el Espíritu Santo que produce la hermandad, que produce la unidad. Por eso es que es tan importante que en medio de la iglesia se produzca un sentimiento de hermandad y no, ojo con eso, y quiero hablarles a muchos pastores que tienen un espíritu restrictivo en la vida de sus ovejas. Solamente te puedes relacionar con los miembros de esta iglesia, solamente puedes servir en esta congregación, únicamente puedes hacer parte de este ministerio. Déjame decirte una cosa, el Espíritu Santo comanda el cristianismo, la iglesia de Jesús en toda la tierra. No le pongas tus fronteras ni límites a lo que el Señor ha declarado sea universal. El evangelio es universal, la predicación del evangelio es universal. Yo saludo. Y en esta ocasión he tenido a través de este ministerio Semilla de Vida la oportunidad de desde la distancia tener amor, fraternidad y cariño por personas que nunca en mi vida he visto, que me escriben en las redes sociales, que seguramente tienen un pastor y tienen una iglesia, pero que entienden que la iglesia de Cristo y el poder ser edificados y ser inspirados por la palabra es algo que no tiene límites, no tiene restricción. Y tú como pastor, no deberías impedirle a una persona. Hay gente que dice, no, tú no leas eso, tú no veas esto, tú no escuches esto, tú no vayas allá, tú no te congregas allá. ¿Sabes? Un sentimiento restrictivo que de alguna manera no es lo que el Espíritu Santo hace. Él es el que trae unidad. Y si el Espíritu Santo y en nosotros no se manifiesta esa unidad, en el mundo no sabrán que somos discípulos de Cristo. Dice el Señor, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo habéis sido revestidos. Dice aquí el pasaje de Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esa bendición es algo poderoso. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, venía en los Estados Unidos de una ciudad a otra y había una terrible y tremenda tempestad que bloquearon una cantidad de aeropuertos, que cerraron una cantidad de lugares porque los aviones no podían ni decolar, ni despegar, ni aterrizar. Encontré que me quedé sin celular. En aquella época no habían celulares. Me quedé sin la capacidad y la oportunidad de encontrarme con alguien. No soy muy bueno con el inglés, de manera que necesitaba un intérprete que me ayudara y buscar una persona que me explicara, que me ayudara. ¿Y cuál fue la bendición? Nunca más supe de esa persona. Pero mira, el solo hecho de que yo me haya identificado como cristiano, el solo hecho de que yo me haya identificado como un pastor, hizo que esa mujer que se congregaba en una iglesia manifestara tanto beneficio para conmigo. Se encargó de colocarme en un hotel, se encargó de proveerme transporte, de alimentación. Y al otro día, esa misma persona se encargó de buscarme en el hotel y llevarme al aeropuerto y montarme en un nuevo vuelo. Además, oiga bien, en primera clase, simplemente porque ella entendía que estaba frente a alguien que formaba parte del cuerpo de Cristo. Qué bueno que tuviéramos nosotros ese sentimiento y qué necesario es que nosotros hoy tengamos ese sentimiento de cuerpo, un sentimiento de unidad, un sentimiento que lógicamente le traiga al corazón de los hombres edificación y bendición de una manera especial. En la vida del creyente, ¿qué hace el Espíritu Santo? Ya cuando el creyente ha habitado en él el Espíritu Santo hace por lo menos, mi hermano, 4 grandes cosas en la vida de una persona. Primero, el Espíritu Santo, el gran consolador, desciende sobre el creyente para formar dentro de él el carácter de Cristo. Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esa unidad de virtudes, la Biblia las llama el fruto del Espíritu. Y saben una cosa, eso solo lo puede producir en nuestra vida nuestra comunión con el Espíritu y por el poder de la palabra. El Espíritu Santo, en segundo lugar,
hace posible el acceso del creyente a Dios. Efesios 2:18 dice, porque por medio de Él, del Espíritu Santo, los unos y los otros, tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Ahí encontramos al Espíritu Santo, a la Trinidad en pleno, mostrando con lógicas evidencias la unidad en cuanto a la obra de comunión y de intimidad del creyente para con Dios. Es el Espíritu Santo. Cristo proveyó el medio, ¿ok? Pero el Espíritu Santo produce el querer, el deseo y desde luego la libertad de poder llegar al Padre con ese sentimiento de que somos hijos. En tercer lugar, el Espíritu Santo hace que los creyentes tengan relación con sus hermanos en la fe. Lo decía hace unos instantes y lo repito nuevamente, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? El cuerpo no es tu congregación. La gente debería identificar, una cosa es mi congregación y otra cosa es mi iglesia. La iglesia de Cristo es una sola. Tiene lugares y rincones de la tierra porque formamos parte del cuerpo de Cristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 3, dice que el Espíritu Santo es el que nos da un sentido de cuerpo y que necesitamos en estos últimos tiempos para ser más impactantes, para tener mayor trascendencia, para traer más testimonio al mundo y de esa forma predicarle a los inconversos que Cristo es real. Otra cosa, y por último, que hace el Espíritu Santo en la vida de un creyente es capacitarlo para presentar su testimonio al mundo de manera eficaz. Fíjense ustedes que el Señor le dijo a los discípulos allá, no se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos de poder desde lo alto. Y cuando venga el Espíritu de Dios a ustedes, recibirán el poder con el cual me podrán ser testigos. Esa expresión, que lógicamente tiene unas connotaciones de entrega, de compromiso y de muerte inclusive, ese sentimiento es mostrarle al mundo la evidencia del poder. Y el hombre no pudiera mostrarle al mundo la evidencia del poder que viene de Dios si no es por el Espíritu Santo. Y ahí encontramos, por ejemplo, a Esteban en Hechos 6:10, que tuvo la contundencia y el denuedo de hablar y de predicar y de enseñar porque el Espíritu de Dios estaba con él. En el caso del apóstol Pedro, encontramos que en el capítulo 4, versículo del 8 al 13, él comienza a predicar de una manera fogosa, vehemente, contundente y eficaz. El primer mensaje se convirtieron 3,000, en el otro se convirtieron 5,000. ¿Y antes dónde estaba Pedro? Escondido, allá, de una forma trémula, detrás de unas, digamos, personas para que no lo reconocieran. Pero cuando llegó el Espíritu Santo y llegó al corazón y fue bautizado con gloria, inmediatamente comenzó con denuedo a hablar. Y la gente se maravillaba y decía, oye, ¿quién es este? ¿Quiénes son estos que son del vulgo, que no tienen letra? Mira cómo hablan con tanto denuedo, con tanta vehemencia, con tanta contundencia, con tanta unción. El Espíritu Santo es el que se encarga de hacer eso. Condujo y dirigió al apóstol Pablo en cada uno de los viajes misioneros. Pablo no hubiera podido hacer todo lo que hizo a no ser que el Espíritu Santo lo hubiera guiado. Dice Hechos 16:6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia le fue prohibido por el Espíritu hablar de la palabra en Asia. Mira, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo necesitaba salvaguardar y cuidar la vida del apóstol Pablo. Dar y hacer milagros, señales. Sabes que la iglesia necesita mostrarle al mundo el poder. Y encontramos en Marcos 16:20, y ellos saliendo predicaron en todas partes, oyéndolo el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Eso creo que es Hechos. Ahí me confundí. Saliendo predicaban en todas partes y ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. ¿Sabes qué? La contundencia de la predicación del Nuevo Testamento, del libro de los Hechos particularmente, obedeció a que fue el Espíritu Santo el que estuvo allí guiando y dirigiendo a la iglesia. El próximo jueves, la próxima semana, Dios mediante, vamos a tener la oportunidad de continuar con esta enseñanza. Y vamos a hablar de ese bautismo. Y tú que estás allí, que de pronto no has tenido la experiencia de hablar en otras lenguas, que tú no has experimentado esa llenura, ese bautismo de poder. Un día Juan el Bautista vio a Jesús y él dijo, yo los bautizaré con agua para arrepentimiento, pero ese que está allá, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ese bautismo de fuego y de poder
que es el que Jesús haría para mostrar y llenar la iglesia de gloria y de contundencia, es del que vamos a hablar la próxima semana. Y vamos a hablar de los dones espirituales. Y vamos a hablar de la unción. ¿Qué es la unción? ¿Qué es la unción, pastor? La gente habla de la unción. ¿Qué es la unción? Vamos a hablar el próximo jueves. ¿Qué es la unción? ¿Qué es ese respaldo? ¿Cuál es la manifestación de cómo el creyente y cómo la iglesia de Cristo debe experimentar hoy en día también esa misma gloria de la que la iglesia participó en la época primitiva, en la época neotestamentaria? Bueno, el tiempo se nos ha ido y sé que hoy nos hemos extendido, pero quiero que usted y yo nos mantengamos en comunión con la palabra. Mantengámonos en comunión con el Señor, sabiendo que Él es el que nos guía, nos sostiene y nos bendice. Hoy vamos a pedirle al Espíritu Santo, enséñame. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, avívame. Vamos a decirle, Espíritu Santo, consuélame si es necesario una unción de consolación hoy, o también fortaléceme. De pronto has perdido algo, has perdido a alguien, necesitas levantarte para continuar. Largo camino te resta. Hay gente que ha estado abatida, hay gente que ha estado afligida. Pues yo te digo de parte del Señor en este momento, levántate, continúa la carrera, porque el dolor de hoy simplemente va a pasar. Se va a mantener la nostalgia, se va a mantener en el corazón el sentimiento de tristeza. Y es que cuando alguien no está, la palabra nostalgia, ¿qué es lo que significa? Es una palabra compuesta, no estás, que significa ya no está. Algia, dolor, me duele que ya no estés. Pero Jesús le dijo, aunque yo me haya ido, el Espíritu Santo vendrá y Él sanará la nostalgia, sanará el dolor. Y hoy tú me estás escuchando en este momento. Tú que en este momento estás sintiendo el dolor de la tristeza por la pérdida, por lo que has experimentado, que el Espíritu Santo hoy te consuele y te llene de una unción para continuar, porque el largo camino te resta. Padre, en tu nombre y por la autoridad de tu palabra, quiero colocar la vida de cada persona que en este momento, Dios, ha recibido esta enseñanza. Fortalécelos, guíalos, edifícalos y bendícelos de una manera especial. Yo te pido que en esta hora y con la unción de tu Espíritu Santo, en cada corazón se opere un milagro de fortaleza, de avivamiento, de renovación, de transformación, que se manifiesten, Señor, tu gloria y tu gracia de una manera tan contundente, Dios, que nada nos detenga de vivir y de caminar cerca de ti y para ti. Guíanos, Señor, limpia y purifica nuestra vida. Tú eres el Espíritu Santo, el que santifica. Santifícanos en esta hora. Purifícanos en este momento, nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, nuestra propia voluntad, y enséñanos a rendirnos delante de ti. Gracias porque somos tuyos y porque te pertenecemos. Ayúdanos, Señor, a sentir y a tener la responsabilidad de salvaguardar la unidad del cuerpo, que nos expongamos, Señor, a esa unción de libertad y de bendición que proviene de ti, y también que nosotros entendamos que el evangelio no puede estar encasillado, que la iglesia no puede estar encasillada solamente en la frontera, en las paredes de una mera congregación. Que podamos nosotros entender que la responsabilidad es orar por la salvación del mundo. Hay gente que puede sentirse, Señor, en la tranquilidad de su parroquia, pero olvidando que el mundo necesita, Señor, un avivamiento, y orar y clamar por ese avivamiento, sabiendo que tú y solo tú, a través de tu Espíritu, lo puedes lograr y conseguir. Gracias te damos, Padre, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por esta compañía. Gracias por cada mensaje que han escrito durante la transmisión, el amén, lo recibo, el saludo que nos dan. Gracias por eso. Gracias por cada persona que nos escribe a nuestras redes sociales. Gracias por seguirnos. Recuerde una cosa importante, síganos. Esa es nuestra forma. No tenemos la oportunidad, no tenemos un lugar donde podernos ver semana a semana de manera física. Tenemos la oportunidad a través de las redes sociales, de nuestras plataformas digitales, nuestra cuenta de Instagram, nuestra fanpage del ministerio, que ahí van a aparecer en este momento. Por favor, síganos. Si tienen dudas, inquietudes o preguntas, diríjanmelas directamente a mi cuenta de Instagram. Usted me manda una pregunta y con muchísimo gusto yo le puedo dar cualquier respuesta a la luz de las Escrituras de la inquietud que tenga, sea de este tema o de cualquier otro. Queremos ser una respuesta para aquellos que tienen hambre y ganas de vivir y de experimentar la palabra. Acompáñanos con tu ofrenda, acompáñanos con tu siembra. Recuerda, la necesitamos.
No la pediríamos si no es porque la necesitamos y porque sabemos que tú eres generoso y porque tú dices en tu corazón, es el momento, llegó el tiempo de poder sembrar en este ministerio que Dios está levantando, que Dios está usando para llegar a muchos lugares y seguir predicando la palabra del Señor. Con tu ofrenda, la obra del Señor se extiende y el ministerio se fortalece y de esa forma podemos seguir continuando la tarea y la carrera que el Señor nos ha encomendado. Que el Señor les bendiga. Nos vemos entonces la próxima semana con la ayuda del Señor y por supuesto con su hermosa y perfecta bendición. Que Dios les guarde, que bajo la gracia del Espíritu y bajo el poder y el cerco protector del Señor, tú y tu casa estén bendecidos y protegidos contra toda acechanza del diablo y contra todo ataque de las tinieblas. Te bendigo en el nombre de Jesús. Hasta la próxima semana y bendiciones.